Una feliz tarde, casi una feliz noche. Sean bienvenidos a la clase de este día. Bueno, pequeños anuncios. Nuevamente recuerden que esta semana inician los laboratorios. Creo que no se ha dado otra indicación fuera de eso. Así que pendientes de lo que se pueda enviar vía correo electrónico. Por otro lado, pues por ahí para los que llevan electrónica de potencia, pues por ahí Marceli se ha estado comunicando con ustedes vía un chat exclusivo en Telegram solo para los grupos de laboratorio de electrónica industrial. Así que aquellas personas que no están todavía en el chat de electrónica industrial, pues por favor pedirles que se puedan enrolar al chat para que estén pendientes de todo lo que Aaron va a estar compartiendo con ustedes. Yo también estoy en ese chat por cualquier cosa, dado que yo estoy dando pues, la materia de electrónica de potencia. Muy bien, bueno, ¿qué vamos a hacer en la clase de este día? Pues habíamos quedado pendientes con la resolución de dos ejemplos, uno que tenía que ver con regulación de tensión y eficiencia en los transformadores monofásicos y por otro lado, pues el día martes agotamos toda la parte teórica de autotransformadores, así que este día pues nos vamos a dedicar exclusivamente a dos ejemplos y una vez finalizado eso, pues hasta ahí llegaría pues la clase. Dime, Edwin. Perdón, ingeniero, aprovechando el comentario que acaba de hacer, ¿no nos puede compartir usted el enlace del grupo de Telegram de electrónica para podernos agregar? Porque yo no he recibido ningún correo ni nada sobre el laboratorio Los de este. laboratorios de electrónica de potencia. Sí, Ok, ahorita entonces permitime. Vamos a invertir un poquito de tiempo. gracias. Si querés, hagamos una cosa, Edwin. Ya cuando finalice la clase, me haces el recordatorio. Como le digo, creería que vamos a terminar rápido. Así que haceme el recordatorio al final. Lo voy a compartir por acá en Telegram. Pero recordame al final, ¿oíste? O le escribo mejor directo, si quiere, en Telegram, a su número. O me escribís en el grupo de Telegram, ahí en el de la materia, como te salga mejor. Pero sí, recordadme al final de la clase por cualquier cosita. Bueno, gracias. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a trabajar a esta hora? Bueno, por acá tenemos la plantilla del ejemplo 2.5. Vamos, no sé si todos la están viendo en este momento. Sí. Ok, Sí, ingeniero. ok, magnífico. Bueno, entonces vamos a dar lectura a lo que vamos a realizar a esta hora. Dice, se va a probar un transformador de 15 kVA y 2300 voltios, 230 voltios como tensión primaria, tensión secundaria, para determinar los componentes de la rama de excitación, sus impedancias en serie, su regulación de voltaje. Entonces se obtuvieron los siguientes datos de las pruebas realizadas del trafo. Entonces tenemos las pruebas de circuito abierto en el lado de bajo voltaje, las pruebas de cortocircuito en el lado de alto voltaje y los datos se tomaron utilizando las conexiones que se muestran en las figuras 219 y 220. Entonces tendríamos que ir a revisar esas figuras en el grupo como tal. Muy bien, entonces ¿qué es lo que nos están pidiendo? Son aproximadamente 5 literales. Encuentre el circuito equivalente del transformador referido al lado de alto voltaje. Encuentre el circuito equivalente de este transformador referido al lado de bajo voltaje. Nos piden que calculemos la regulación de voltaje a plena carga con un factor de potencia de 0.8 en atraso, un factor de 1.0 y un factor de potencia de 0.8 en adelanto, utilizando la ecuación exacta para el voltaje en el primario. Luego nos piden que hagamos una gráfica de la regulación de voltaje conforme se incrementa la carga desde vacío hasta plena carga con factores de potencia de 0.8 en retraso, 1.0 y 0.8. Eso es básicamente un código de MATLAB que hay que correr. Y el literal E, pues, cuál es la eficiencia del transformador en plena carga, tomando como base, pues, un factor de potencia de 0.8 en atraso.
Muy bien, entonces voy a necesitar que cada uno de ustedes pues tenga su calculadora a la mano para que nosotros podamos ir resolviendo todos los elementos. Entonces, vamos a plantear la solución, la cual la queremos. Entonces acá vamos a trabajar con el literal A y el literal B de una sola vez. Entonces, hey, por ahí alguien está solicitando acceso. Ok. Entonces, para la solución A y B, obviamente, pues nosotros ya sabemos cómo comenzar a plantear las distintas ecuaciones. Entonces, vamos a calcular propiamente, ¿sí? Y aquí lo vamos a poner, calculando, ¿sí? Los valores de la impedancia en derivación, ¿sí? Así de simple. Entonces, para esto, nos vamos a pasar a nuestro editor de ecuaciones para que ustedes puedan ir viendo cómo lo vamos a ir a trabajar. Entonces acá, pum pum, vamos a borrar esto por ahí y tenemos que comenzar a plantear las ecuaciones, ¿sí? Vamos a plantear primeramente la magnitud de la admitancia en derivación. Entonces, y ahí recuerden que aquí vamos a tener un cociente en donde vamos a tener la corriente a open circuit, ¿sí? O al circuito abierto, y vamos a tener el voltaje a open circuit, que sería voltaje a circuito abierto. Entonces, del problema, nosotros vamos a tener que leer las condiciones de la prueba en vacío. Entonces, para la prueba en vacío, el voltaje a circuito abierto nos dio de 230 voltios y la corriente en vacío nos da de 2.1 amperios. Entonces, con estos datos, yo me regreso a mi pizarra y deberíamos de tener 2.1 entre 230 voltios. ¿Cuánto nos da ese cociente? 0.009. Ok, magnífico. Eso nos quedaría 9.1304, si no mal recuerdo, por 10 a la menos 3. Verifiquemos ese valor, por favor. Yo sería en Siemens. Eso queda, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, excelente, magnífico. Muy bien, ahora vamos a calcular necesitamos ahora trabajar con el ángulo del factor de potencia para la prueba en circuito abierto. Recordemos que para eso tenemos que encontrar el arco coseno o el coseno inverso de la potencia en vacío o a circuito abierto dividido entre el voltaje de open circuit multiplicado por la corriente de open circuit, que sería la corriente de circuito abierto. Entonces, acá, nuevamente, copiamos esta expresión, la vamos a plantear por acá al final de este. Y aquí, recordemos que la potencia en vacío para nosotros va a significar 50 watts y, por ende, pues, el voltaje y la corriente pues siguen siendo 232.1 amperes. Entonces por acá sería 50 entre, vamos a borrar esto, 2.1 por 230. Y a eso le sacamos el coseno inverso. ¿Cuánto nos da ese ángulo? 84. 84 con cuánto? .05. Ok, 0.0581, ¿verdad? Correcto. Excelente, magnífico. ¿Alguien que confirme ese dato, por favor? Incorrecto poner los dedos arriba. Es incorrecto, nos están diciendo por ahí. ¿Qué pasa? Correcto. Ok, excelente, magnífico. No tengan pena, miren, con esto de tener los micrófonos abiertos se escuchan muchas cosas, no se preocupen, no tengan ninguna pena. Muy bien, entonces, por acá entonces vamos a plantear ahora ya formalmente la admitancia en derivación, ¿sí? Que sería la Y sub E. Obviamente vamos a copiar por motivos de tiempo los valores y voy a necesitar que ustedes me ayuden con la conversión de la admitancia, que obviamente la vamos a dar en su
en su expresión polar y voy a necesitar que ustedes hagan la conversión de a coordenadas rectangulares, ¿sí? Muy bien, esto es la admitancia en derivación con su expresión polar, pero necesito la expresión rectangular. ¿Alguien puede darme ese valor? ¿Cuánto nos da? Permítame, ahorita, en rectangular va. Sí, en rectangular, correcto. Ingeniero, una consulta. Dime. ¿Por qué el ángulo se volvió negativo? O sea, es de menos 84. Ah, ok, magnífico, excelente pregunta. A ver, vamos a tener que abrir la presentación de, vamos a ver, cuando veíamos el circuito equivalente. Vamos a ver. Vamos a ver. Ey, no lo tenemos por acá. A ver, ¿cómo te lo explico? Ah, ya sé cómo te lo vamos a explicar. Siempre en la misma plantilla. Ok, lo que estamos calculando nosotros es esta impedancia, ¿sí? Pues estamos calculando la impedancia en derivación. Entonces, ¿por qué se vuelve negativo? ¿Ves este elemento que está aquí? La reactancia de magnetización, ¿sí? Sí, sí. Ok, entonces, por tener un elemento meramente inductivo, nosotros ya sabemos que nuestro factor de potencia va a estar en atraso, ¿sí? Que es justamente lo que estamos calculando acá, mira, en la admitancia. O sea, en realidad para nosotros va a haber un atraso debido meramente a la carga inductiva. Claro, si tú comparas ese dato con respecto a las impedancias o la impedancia serie, realmente los valores de la reactancia debido a flujos dispersos es sumamente pequeño comparado con lo que sí puede representar una reactancia y magnetización. Entonces, por eso es que tú ves que en la prueba de cortocircuito para determinar esta impedancia no trabajamos con un valor negativo, pero es porque relativamente pues este valor no va a afectar tanto el hecho de el desfasaje de tensiones y corrientes. Sí va a haber un desfase, pero va a ser sumamente mínimo, pero no se compara como lo que podemos tener de cara a la reactancia de magnetización en el núcleo. De ahí es donde sale básicamente pues el signo negativo en la admitancia en derivación, que es este que está aquí. Si ahora queda un poco claro. Sí, ya, gracias. Ya. Ok. Hey, ¿cuánto nos da entonces ese número complejo? 0.00, bueno, 3 ceros, 9, 46. Bueno, ahí lo puso el compañero Germán, menos 0.009081J. Excelente, magnífico. Por aquí lo puso Edwin, ¿sí? Sí, estamos bien, Edwin. Ese es el dato. No hay ningún problema. Lo vamos a plantear por acá. Yo creo que tengo los mismos datos, solo que a mí me dio 946.46 por 10 a la menos 6. Con ángulo. 946 con cuánto, Gerardo? Es porque lo tiene en ingeniería, la calculadora. Sí, claro. 946.46. Por 10 a la menos 6, ¿verdad? Correcto. Ok. Menos 9.0812. 9.0812. Así es, por 10 a la menos 3. Ok, magnífico. Excelente. Gracias, Gerardo. Excelente. Estos siguen siendo Siemens. Ahora bien, fíjense la igualación que vamos a hacer ahora para ya ir nosotros amarrando los conceptos que vimos en las clases pasadas, ¿sí? Por lo menos en la clase de la semana pasada. Y no, aquí es menos C. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar, obviamente, pues la RDN, que sería la equivalente para las pérdidas por histéresis en el núcleo. Entonces aquí
nosotros vamos a plantear un cociente que tiene que ver con el inverso de 946.46 por 10 a la menos 5. Uy, aquí vamos a poner un 0. Entonces, en lo que ustedes calculan ese, acá les voy a poner el otro que sería el x sub m, que sería también el inverso de 1 entre 9.0812 por 10 a la menos 3. Aquí se nos equivocamos. Aquí era por 10 a la menos 6. No es a la menos 5. Es 6. Y aquí es 6 también. Muy bien. ¿Cuánto dan esos valores? Cuéntenme. El primero da 1.056 kilos. Excelente. 1.056 kilo ohms. Aquí vamos a poner ohms. Okay. ¿Cuánto nos da la reactancia de magnetización? ¿Cuánto nos da la reactancia de magnetización? A mí me da 1 sería 10.1. 110.11. Sí, da 110.11. A mí me da 110 me da, ingeniero. 110.115. Ok, revisemos ahí esos datos, Samuel. Samuel creo que estaba opinando con algunos puntos y fracción. Ok. Ok, confirmemos esos datos, por favor. Me da lo mismo, ingeniero, 110.11. Ok, Confirmo, ingeniero. ok, excelente, magnífico. Bueno, entonces esto prácticamente ya casi está listo. Entonces, para que la imagen no se haga tan grande, lo vamos a copiar ya. Ok, ok, ya lo copiamos. Ahora lo vamos a traer acá a nuestra pequeña memoria de cálculo para que ya vaya quedando totalmente resuelto. Vamos a modificar el tamaño, vamos a pasar a 12. Ok, por ahí ya se mira de una forma respetable. Muy bien, excelente. Ya tenemos por ahí. Ahora, vamos a poner una nota aclaratoria, ¿sí? Los valores que acabamos de calcular, o sea, los valores de RDN y XDM, ¿sí? Son vistos desde el lado secundario, desde el secundario del trafo. ¿Sí? Hay que referir los valores al lado primario, ¿sí? Bastante simple. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer nosotros ahora es tomar estos valores, sí, que obviamente están siendo vistos desde el secundario y referirlos al primario. Entonces, para hacer esa maniobra, lo que vamos a hacer nosotros ahora es venirnos nuevamente acá a nuestra pizarrita, borramos estos datos y vamos a hacer la migración de los mismos. Entonces, aquí vamos a tener una resistencia del núcleo vista desde el lado primario. Recordemos que vamos a tener A al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por, fíjense bien, la resistencia en el núcleo, pero vista desde el lado secundario. Entonces acá vamos a insertar nuevamente pues un cociente que va a ser 2300 entre 230. Eso lo vamos a elevar, o vamos a ver, al cuadrado, y a eso nosotros le vamos a multiplicar el 1.0, ¿cuánto nos dio? 1.056 kilo ohms, 1.56 por 10 al cubo, ¿sí? Y ahí eso nos va a dar un valor. En lo que ustedes lo calculan, comienzo a plantear la otra expresión, que sería la reactancia de magnetización desde el primario, y eso va a tener exactamente esta misma expresión, solo que vamos a tener ahora la reactancia desde el secundario. Acá vamos a tener esta expresión y pum, pegamos acá. Vamos a borrar este elemento. Entonces, X MDS, ¿sí?
Y aquí lo que vamos a tener es 110 vamos a ver, 110.11. Muy bien, ¿cuánto nos dan esos valores? El primero da 105.6. Kilo, ¿verdad? 115, 105.6 kilo. Ok. ¿Y cuánto nos da el segundo? 11. 11.01, ¿verdad? Sí, sí. Ok. 11.1 kilo ohms. Excelente. ¿Alguien que pueda validar esos datos? Sí, ingeniero. Correcto. Sí. Ok, magnífico, excelente. Entonces, nuevamente venimos nosotros ahora, procedemos a pegar, vamos a cambiar el tamaño nuevamente para que ya les quede bonito a ustedes también. Hay 12 muy, bajémoslo a 10 ahora, ay, se mira muy grande, bajémoslo a 8, ok, ahí ya estamos nítidos. Bueno, entonces ya tenemos esos datos, miren. Entonces, esto lo vamos a hacer un poco más hacia abajo, porque aquí ya tenemos la figura, pero todavía nos hacen falta cálculos, ¿sí? Hasta ahorita, ustedes pueden ver de que, según el esquema, apenas hemos calculado estos elementos. O sea, la reactancia de magnetización desde el lado primario a nosotros nos dio aproximadamente 11.01 kilo ohms. Al cálculo del libro le da 11 kilos. Aquí tenemos la resistencia de pérdidas por histéresis. En el primario da de 105 kilos. A ustedes en el cálculo les dio de 105.6. Estamos bien. Ahora tenemos que determinar esta impedancia y esta otra impedancia. Entonces, para eso, nosotros nos vamos a referir nuevamente acá. Ya esto se vuelve un poco más corto y vamos a hacer ahora lo siguiente. Miren, venimos nosotros ahora y vamos ahora a calcular los valores de las pérdidas en los devanados, ¿sí? Entonces, nuevamente, insertamos ahora, vamos a calcular la impedancia serie del trafo y recordemos que en este caso pues vamos a tener que hacer un cociente de las tensiones de cortocircuito y la corriente de, vamos a ver, la corriente de cortocircuito, ¿sí? De la prueba, nosotros sabemos que las condiciones de cortocircuito serían 47 voltios entre 6 amperes. Muy simple. Entonces, acá venimos ahora nosotros, insertamos otro cociente. Vamos a decir 47, aquí nos hizo falta un número, 47 entre 6. ¿Y cuánto nos da esa magnitud de la impedancia? 7.83. Ok, excelente. ¿Alguien que valide ese cálculo, por favor? Eso da, ingeniero. Excelente, Correcto. excelente, magnífico, excelente. No se me duerman, tengan calculadora ahí a la mano, porfa. La idea es que todos participen, que vean de dónde salen los valores y que obviamente pues ya a la hora de un examen parcial pues ya tienen la vereda lista para que ustedes puedan ahí seguir los mismos pasos, tomar ciertas consideraciones. Muy bien, vamos a calcular el ángulo del factor de potencia de la prueba de cortocircuito. Recuerden que acá nuevamente vamos a utilizar el arco coseno. Quizás para simplificar, recuerden que el ángulo de factor de potencia de la prueba de cortocircuito sería el cociente de la potencia en cortocircuito dividido entre el producto del voltaje de cortocircuito y la corriente de cortocircuito, y a eso le sacamos el coseno inverso. Entonces acá tendríamos el coseno inverso de 160 entre 60 por 47. ¿Cuánto nos da este ángulo? $86.74. 84.75. 86.7 me da mi ingeniero. 86.747. 8.6. 8.67. Ey, no, hombre, espérenme, por eso se les está disparando, espérenme, yo me equivoqué en algo. Ahí estamos. Perdón, se me fue ahí. 55.43. 55.43.
Excelente. Hey, las disculpas del caso. Un punto nos hizo el riegue. Al igual como ayer, la federación le hizo un riegue total a la selección. No porque le hubiéramos ganado a Canadá. Gran cassette. ¿Cuándo le íbamos a ganar nosotros a Canadá, man? Bueno, ni modo. En otra eliminatoria será. En 2026 vamos a estar en el Mundial, no se preocupe. Sánchez Serén estaba en el bar, dice. No, hombre. Por chiripa y por el bar nos ganaron. Sí, cabal, definitivamente. Aunque miren, realmente la selección con la que jugamos ayer, hay que decirlo, es la selección más potente que hay ahorita en el área. Lastimosamente, pues. O sea, no nos hemos enfrentado a ¿cómo les podría decir? No nos hemos enfrentado a cualquier selección, sino que es la mejor selección del área. A la anguila. Híjole, no, ni digamos eso. Pero bueno. Bueno, ¿cuánto nos da la expresión rectangular para la impedancia serie? Ahí lo tenemos ya. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da la expresión rectangular? A mí me da 4.44. Ok, más J, ¿cuánto, Gerardo? 6.47. Ok, magnífico. ¿Alguien que lo confirme, porfa? Excelente, magnífico. 6.44 me da a mí. Ok. Si te da 6.44 quiere decir que trabajaste con todas las cifras, ¿verdad? Ah. No, te comento. Sí, sí, sí. No, sí, con eso lo es. Sí, si te da 6.44 es porque definitivamente trabajaste con todo el resultado que da la calculadora programable, y eso es bueno. Aunque, como les digo, ya para nosotros esto como tal ya es respuesta válida, ¿sí? Ya si aquí les hubiera dado 10, si aquí les hubiera dado 20, y sí, definitivamente el cálculo está totalmente malo. Muy bien, ahora fíjense bien, esta impedancia que acabamos de encontrar es justamente vista desde el lado primario, ¿sí? Entonces, para nuestro esquema, nosotros en realidad ya encontramos aproximadamente este concepto, miren. 4.44, que es lo que le dio a Gerardo y a los demás, y J 6.46, entonces ya encontramos este dato, pero ahora lo que tenemos que hacer es referirlo al lado secundario, ¿sí? Así de simple. Entonces, para referirlo al lado secundario, pues lo único que vamos a hacer ahora es plantear nuevamente la impedancia serie, pero ahora visto desde el secundario. Entonces acá, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una de las canalladas que a mí me gusta hacer para simplificar los cálculos. Acá no nos vamos a complicar. Copiamos este número literal y acá, fíjense bien, vamos a hacer 2300, ¿sí? Entre 230, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. ¿Cuánto nos da la impedancia serie vista desde el lado secundario? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 444 más 0.47 ahí. Ok. Bueno, entonces lo podemos dejar, creo que por 44.4 por 10 a la menos 3, si no me recuerdo, ¿verdad? Correcto. Más J es 64.7. 7 te dio. Sí. Ok. Por 10 a la menos 3. Eso sigue siendo ohms, ¿sí? Siguen siendo ohms. ¿Alguien que pueda validar esos datos, por favor? Correcto. Sí, ingeniero. Ok, excelente, magnífico. Ok, por acá terminamos de seleccionar esta expresión. Copiamos por acá.
Y nos venimos ahora a nuestra pequeña memoria de cálculos. Modificamos el tamaño para que ustedes ya lo tengan bonito. Ahí. Quiero ver, lo veo muy grande. Coloquémoslo en 8 centímetros. Entonces, dime. Creo que en la expresión ya de ingeniería, creo que ya lo tenemos malo. Sería 444, exponente negativo 3, por 10 a la menos 3. Oh, espérame, vamos a ver. Porque a mí me dio 0,444. Sí, tenés razón. Definitivamente tenés razón. Muchas gracias por el dato. Tienes toda la razón. 444 puntos, ¿cuánto te dio? Originalmente da rectangular 0.444. 0.440, sí, pues sí, 444.4 por 10 a la menos 3 debería de ser. Y acá el otro debería sería ser 44.4 por 10 a la menos 3. Sí, ingeniero. Correcto. A mí también me da 44.4. Así entonces. Quiero ver. Sí. Uno, Sí, dos, sí, tres. Revisemos ahí, Ruano. A ver. Sí, así. Que no me pega a mí. Bueno, viéndolo así normal. Bueno, revisemos ahí. Si no, bueno, a mí realmente, a mí también me dio este dato, pero revisemos ahí, Ruano. No voy a hacer que... Entonces me ha parecido mal el cálculo. Porque a mí sí me da, no me parece, la respuesta no me da 0.044, sino que me da 0.444. Bueno, revisemos. Ya voy a hacer los cálculos yo. Revisemos ahí. Si no, la otra que podemos hacer es lo siguiente. No se compliquen aquí. Sí, en decimal da eso. Ok, bueno, magnífico, excelente. Yo confío en ustedes, miren, a pesar de que yo lo he hecho, bueno, si hay algún error, pues ni modo, así se va, pero me parece bien raro porque igual yo aquí en mi solución así lo tengo, pero obviamente uno es humano y uno se puede equivocar, ¿sí? Ni modo. Bueno, señores, entonces ya resolvimos prácticamente el literal A y B, ahora vamos a hacer la entrada al literal C. Yo creo que por el tiempo solo con este nos vamos a quedar. Vamos a tener que grabar el otro ejemplo en video, pero ni modo, echémonos el arte, ¿sí? Bueno, nos vamos a pasar para acá. Vamos con el literal C, que sería prácticamente calculando, ¿sí? La regulación de tensión con cargas, ¿sí? A factor de potencia de 0.8 en atraso, aquí 0.8 en atraso, 1.0, ¿sí? Y 0.8 en adelanto, ¿sí? Entonces, aquí digamos que vamos a hacer un paso intermedio. Entonces, si ustedes notan en la especificación del transformador que está acá, por un lado ya nos dan la potencia aparente del transformador, se asume que tenemos un transformador monofásico, que de hecho todo lo que estamos trabajando está exclusivamente monofásico. Ahora lo que tenemos es un nivel de tensión primaria y secundaria, ¿sí? Y pues definitivamente pues ahí ya estaríamos con los cálculos para la corriente secundaria. Entonces, fíjense bien, vamos a comenzar a trabajar
la parte de la deducción de la corriente en el lado secundario de la carga. Entonces, nos regresamos a nuestra pizarra mágica, ¿sí? Y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a calcular la corriente en el lado secundario para encontrar la regulación de tensión. Entonces, aquí tenemos esta corriente del lado secundario y no va a ser nada más que un cociente de los 15 kVA, pero lo vamos a expresar ya de una sola vez en su potencia de 10, 15 kVA entre 230 voltios. Y a eso nosotros le vamos a calcular de una sola vez el ángulo de la corriente, que sería menos el arco coseno, ¿sí? De 0.8. El arco coseno no es nada más que el coseno. ¿Cuánto nos da esa corriente en el lado? $52.17. ¿Qué pasó? ¿Quién se unió? 52.17 menos J3913. Dame el valor en su forma polar. $65.21 con ángulo de 36.86, ¿verdad? Ángulo negativo, ¿verdad? Tiene que ser menos 36.87, ¿verdad? Revisamos esos datos. Ingeniero, ese menos del ángulo es el menos que está utilizando en la fórmula, ¿verdad? Sí, es este de acá. Este menos tiene que ver porque acordémonos que el factor de potencia con el que estamos haciendo el cálculo ahorita es 0.8 en atraso. Entonces, de ahí viene pues, básicamente el signo negativo. Ok, gracias, ingeniero. Validemos esa corriente, por favor. A mí me da los mismos valores. Ok, magnífico. ¿Alguien más que pueda validar? Válido, ingeniero. Ok, excelente. Vaya, fíjense bien, hay en el requerimiento del problema, nos está pidiendo que utilicemos la ecuación exacta para el voltaje primario. Entonces, para la ecuación del voltaje primario es esta, miren. Ustedes la pueden ir a repasar en el libro o la pueden repasar también en el material de clases que hemos dado. Entonces, aquí sería BDS más la IDS, pero la IDS a la vez va a calcularse por medio de la R equivalente más J, la X equivalente. ¿Sí? Esta sería la ecuación exacta para el voltaje VP. Entonces, alguien se va a estar preguntando, ¿a qué corresponden estos datos? Acuérdense que lo estamos viendo desde el punto de vista de la carga. Entonces, para efectos de la carga, nosotros debemos de tomar exclusivamente pues estas condiciones. Tenemos que tomar las condiciones vistas en el lado secundario, que prácticamente pues sería la impedancia serie vista desde el lado secundario, y por otro lado pues las condiciones de la impedancia en derivación no se toman en cuenta para una regulación de tensión. Entonces, desde ese punto de vista, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El voltaje en el lado secundario o en el lado de la carga para nosotros va a ser 230 más J0, para que ustedes puedan calcularlo de una forma mucho más simple. Más, ahora vienen las condiciones de la corriente de carga, fíjense bien. Entonces venimos nosotros y arrastramos este valor hacia acá, y lo que hacemos ahora nosotros es colocar la impedancia serie, pero vista desde el lado secundario, ¿sí? Que para efectos de lo que acaban de calcular ustedes sería 44.4 por 10 a la menos 3,
44.4 por 10 a la menos 3, más J, 64.7 por 10 a la menos 3. Aquí vamos a hacer algo, miren, vamos a volarnos esta expresión, la vamos a copiar porque la verdad que no cabe. Para que se vea bonito el desarrollo, copiamos la expresión, nos posicionamos hasta este punto de la pizarra, damos un enter, pegamos, ¿sí? Borramos ahora esto para que ya nos quede más espacio y se vea bonita. Y de igual manera, pues acá lo que vamos a hacer es borrar este otro espacio. Miren. ¿Cuánto nos da SVP sobre A? Cuéntenme. ¿Cuánto nos da esta expresión? ¿Cuánto nos da? Ingeniero, una consulta. Esa IDS la tenemos en polar, no tendríamos que pasarla a rectangular para poder operarla. No, para nada. Para una calculadora programable es inverosímil si tú haces el cálculo con la corriente en formato polar y la impedancia en formato rectangular. No hay ningún problema. Debería de operarla sin ninguna dificultad. Ah, ok, gracias. ¿Lo quieren polar o en rectangular? Fíjate que me sirve más en polar. A mí en polar me da 234.84 con ángulo de 4. Con ángulo de 0.4. Correcto. Ok. ¿Alguien que pueda validar el cálculo de Steven? Yo creo que me da igual, porque me da 234.84 con ángulo de 396.55 por 10 a la menos 3, pero se puede aproximar a 0.4. Sí, a 0.4 es lo mismo. Muy bien. ¿Alguien más que pueda validar? Ya Gerardo y Walter, ¿ya lo encontraron? Confirmo también. Ok. Ahora fíjense bien lo que voy a necesitar. En sus calculadoras, para poder calcular la regulación de voltaje en por ciento, van a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer un cociente. Recuerden que esto está en polar. Entonces, yo lo que necesito es la magnitud de este fasor. Entonces, vamos a calcular o ustedes van a encontrar la magnitud de ese fasor. Inclusive se los voy a dejar por acá para que ustedes lo puedan pegar acá. Entonces, voy a necesitar la magnitud de ese fasor. Y a eso le vamos a restar 230 voltios. Lo vamos a dividir entre 230 y lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? 2.1 me da bien. Ok. 2.1 le da a Walter. ¿Alguien más que pueda opinar sobre esto? Sí, 2.1%. Ok, magnífico. Muy bien, entonces ya tenemos el cálculo para un factor de potencia de 0.8 en atraso. Entonces lo que vamos a hacer es copiarlo. Fíjense bien. Nos vamos a mover por acá a nuestra memoria de cálculo y pum, vamos a proceder a pegar y vamos a cambiar el tamaño más o menos para dejarlo a 9 centímetros para que el espacio se vea pequeño. Muy bien. Entonces, ya tenemos el cálculo para un factor de potencia de 0.8 en atraso. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo para un factor de potencia unitario. Entonces, para un factor de potencia unitario, quitamos el menos por acá, le metemos acá 1.0, ¿sí? Aquí van a cambiar los valores de la corriente. Díganme, ¿cuánto les da ahora la corriente en el secundario? ¿Cuánto les da esta corriente?
A mí me da de 65.21. Con un ángulo de... Confirmo. Ah, perdón. No aparece nada, me imagino que es de ángulo 0. Ok, excelente, magnífico. Y tendría que aparecerles algo, pero efectivamente el ángulo es 0 grados. Miren, tiene sentido que nos dé 0 grados por una razón. Recuerden los diagramas fasoriales. Miren, ya hicimos los cálculos de este diagrama fasorial, pero recuerden que estamos ante una carga resistiva, podríamos decirlo. Entonces, la corriente va a estar en fase con la tensión en el secundario, porque es una carga resistiva. Entonces, acuérdense simplemente de eso. Entonces, si el nivel de tensión en el secundario está referenciado a 0 grados, muy probablemente la corriente en el secundario va a estar en fase también debido a la característica de la carga, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a copiar este dato, lo vamos a pegar acá en la ecuación del cálculo del voltaje primario. Sería de esta manera y nuevamente procedemos a encontrar el voltaje Vp sobre A, que sería el voltaje primario referido al secundario. ¿Cuánto nos da ese valor? ¿Cuánto nos da ese valor? ¿Cuánto nos da? Y a mí me dio 232.89. ¿Sí? Permítame. No, se la estaba diciendo rectangular, perdón. Ah, ok, magnífico. Hagamos la conversión a polar. Es mucho más fácil para nuestros cálculos. Pero vamos bien. Eso debe de dar. A mí me da 232.9 con ángulo de 1.3. Sí, ese ángulo me dio 1.15 me da a mí. 1.15, ¿así? Sí. Ok. 232.9, ángulo 1.15. Ok, magnífico, excelente. Bueno, nuevamente, mismo piquetazo para encontrar la regulación de tensión. Copian el número en la calculadora programable, utilizan la función ABS para números complejos, le restamos los 230, lo multiplicamos y lo dividimos entre 230, lo multiplicamos y nos debería dar un valor cercano a la unidad. Cuéntenme. ¿Cuánto nos da? $1.26. Ok, 1.26%. ¿Alguien que pueda confirmar, por favor? A mí me da 1.3. 1.13, digamos que ha aproximado lo que le ha dado a Ruano. 1.27. Ok. 1.26. ¿Perdón? 1.26. Ok, excelente. Magnífico. Andamos ahí en el concepto. Excelente. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es copiarlo. Fíjense bien. Y nos queda exactamente pues, el último de los cálculos que sería a factor de potencia en adelanto. ¿Sí? O sea que sería 0.8 en adelanto. ¡Ey! Avisa. Avisa. Copiamos solo los datos. Aquí está el etiquetazo. Ok, copiamos la imagen. Nos vamos hacia acá.
Modificamos el tamaño, quedamos que iba a ser de 9 centímetros para que se vea bonito y el cálculo sabroso. Ahí está ya. Y nos haría falta pues la carga de 0.8 en adelanto. Entonces, como ustedes ya saben, por acá hacemos el coseno inverso de 0.8. Debería de darnos similar a lo que obtuvimos en el literal A, para el cálculo de una carga en atraso, 65.2174, si lo quieren ver así, y acá nos dio un ángulo de 36.87. Validemos el cálculo de la corriente, por favor. Validemos ese cálculo que está sombreado en azul. Sí, casi igual, da, ingeniero. Ok. Sí, a mí me da 62.21 con ángulo de 36.86 también. Ok, magnífico. Ingeniero, una pregunta. Dime. ¿Por qué en el RB tomamos para operar el ángulo también? No, no nos confundamos. Aquí están la simbología para la magnitud de ese fasor. O sea, en realidad no estamos tomando el ángulo, sino que a este fasor le estamos calculando la magnitud. O sea, prácticamente es como que yo solo tome la parte del radio del número polar, pero lo estamos dejando en barra para que ustedes sepan que es un valor absoluto realmente, o sea, es la magnitud del número complejo. Bueno, gracias. Ok, magnífico. Bueno, entonces acá, vamos a ver, copiamos esto, ahora lo vamos a traer nuevamente acá, a la ecuación como tal, y aquí habría que recalcular el voltaje en el primario referido al lado secundario. ¿Cuánto nos dan esos valores? ¿Cuánto nos dan? Perdón, ingeniero, pero ya hice 2 veces esa ecuación de la corriente del secundario y el ángulo me da 40.96. No sé. No te puede dar 40.96 si es 0.8. No, ajá, por eso, no sé. Bueno, me he quedado con eso de chip porque me parece siempre lo mismo. Sí, no. Vamos a ver, espérame. Solo para... Vamos a ver, calculadora de mate. Vamos a ver. Vamos a ver. Para coseno del 0.8. Ahí está, mira, 36.87. Y esto no es calculadora programable, es una calculadora científica normal. Sí. Pues esta no sirve la que tengo. Wow. No, lo que pasa es que quizás a lo mejor las baterías están bajas o algo por el estilo, pero revisar. Por eso me quedé con esa duda. ¿Por qué me está dando lo mismo? No, ya. Va, chévere. Bueno, a mí me da 229.85. Ok, ¿y el ángulo, Gerardo? 1.27. Ok, ¿alguien que pueda validar el cálculo de Gerardo? Igual, a mí me da 229.84 y el fasor de 1.27. Excelente, magnífico. Bien, bueno, entonces, si esto está bien, vamos a ver. Tenemos esta expresión, la pegamos acá. Nuevamente, hago la aclaración en base a lo que preguntó Rutilio. No es que estemos tomando el ángulo acá, sino que en realidad lo que estamos haciendo es calcular
la magnitud del número complejo, nada más. Entonces, ¿qué sería equivalente a poner 229.85? Nada más, pero lo estamos dejando simplemente simbolizado ahí. ¿Cuánto nos da esa regulación de voltaje? Les tendría que dar negativa. Menos 78.26. Por 10 a la menos 3. Ah, ok. Entonces, vamos a ver. Entonces estaríamos hablando menos 0.078, más o menos por ahí, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien que pueda validar el cálculo de Oscar? A mí me da 0.065. Ok. Menos. A Siempre mí me menos. da menos 0.064. A mí 65. Magnífico. Hey, algo está pasando con esa calculadora, Oscar. Revisemos bien qué es lo que pasa con las baterías o algo, porque estamos teniendo varios errores de cálculo. Entonces, revisemos esa calculadora. No me gustaría Un número era, ya lo vi. Yo le había puesto 82 y era 85. Ok, Pero 229.82 le había dejado yo. ok, Pero es así, menos 65.21 por 10 a la menos 3, ¿verdad? ok, ok. Miren, normalmente tratemos de equivocarnos acá a la hora de hacer ejemplos, a la hora de hacer consultas y todo. Equivoquémonos acá porque, bueno, ustedes ya lo notaron, hemos comenzado aproximadamente casi 25 o 20 para las 7. Con este ejemplo ya llevamos casi una hora y todavía nos hace falta. Entonces, tratemos ahí de verificar que nada vaya a fallar con las calculadoras, porque si a la hora de un examen parcial o de un examen corto, pues definitivamente pues sería muy triste que por una mala utilización de la calculadora o inclusive por unas baterías que estén ya bajas en cuanto a su carga, tengamos errores de cálculo. Muchas veces eso suele suceder. No les digo que no se puedan equivocar, pero realmente la realización de los ejemplos en clase es para eso, para que veamos cuáles pueden ser algunos puntos de falla, pero que definitivamente pues no vayan a comprometer la integridad de una nota. Así de simple. Muy bien, ya calculamos el literal C. Prácticamente las imágenes de los diagramas fasoriales las pueden ver acá. Se las pegamos acá en la memoria de cálculo y prácticamente ya nos quedaría pendiente hacer el cálculo de la eficiencia. Fíjense bien, el cálculo de la eficiencia que nos está pidiendo el problema desde el punto de vista de cuál es la eficiencia del transformador de plena carga con un factor de potencia de 0.8 en retraso. Entonces, para ello, obviamente vamos a irnos hasta la parte final de la expresión. Aquí lo vamos a poner literal E, ¿sí? Papá, calculando, ¿sí? La eficiencia a 0.8 en atraso, ¿sí? Entonces, para eso, nuevamente, pues vamos a hacer ciertos cálculos que son previos a la hora de ya plantear la ecuación de la eficiencia energética para el transformador. Entonces, para nosotros, la potencia de salida de nuestro transformador, pues obviamente va a ser el voltaje en el secundario multiplicado por la corriente en el secundario por el coseno del ángulo teta, que sería el ángulo del factor de potencia. Entonces, vamos a calcular esos elementos, que sería nuestro voltaje en el secundario, que sería 230, multiplicado por la corriente en el lado secundario, que sería 15 kVA, ¿sí? 15 kVA entre 230 voltios, ¿sí? Y a eso le vamos a multiplicar el factor de potencia, ¿sí?
Entonces, ¿cuánto nos da esa potencia de salida para el transformador? ¿Cuánto nos da? $52.17. No, no nos puede dar 52.17. Revisemos bien. 12 kilowatts. 12 kilowatts, excelente. Revisemos ese dato. Esos 52, me suena que hay algo que no ingresamos bien. Ok, ¿alguien que pueda validar esos 12 kilowatts? Sí, ingeniero, válido. Ok, muy bien. Calculemos ahora la potencia de pérdidas en el cobre. Para la potencia de pérdidas en el cobre no sería nada más que la potencia asociada a I cuadrado R, que sería obviamente la disipación de potencia en la resistencia de los devanados, en este caso obviamente en el devanado del lado secundario, pero como solo tenemos el valor total, que sería la resistencia equivalente, acá pues no nos vamos a complicar, vamos a plantear un cociente donde nuevamente pues va a ser 15 kVA dividido entre 230. Esa corriente secundaria la vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por el efecto resistivo que obtuvimos de la prueba de los equivalentes vistos para el lado secundario. ¿Cuánto nos da esas pérdidas en el cobre? ¿Cuánto nos da esas pérdidas en el cobre? Cuéntenme. 189.02. Ok, 189.02 watts. Ya tenemos la potencia de salida, la potencia de pérdidas en el cobre de los devanados y finalmente pues vamos a encontrar la potencia de pérdidas en el núcleo de la máquina, que obviamente la vamos a hacer utilizando el efecto resistivo visto desde el lado primario, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, vamos a plantear un cociente donde acá deberíamos de colocar un voltaje primario referido al secundario, que sería B de P sobre A, elevado al cuadrado, dividido entre la RDN. O sea que vamos a hacer el cálculo, pero visto desde el lado de la carga, o sea, visto al lado secundario, ¿sí? Pero no perdamos de vista de que las pérdidas realmente en el núcleo de la máquina son vistas desde el lado primario, pero lo que estamos haciendo es reflejándolas al lado secundario porque ahí es donde está insertada la carga. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la tensión en el secundario, que sería 234.849, esto elevado al cuadrado, dividido entre 1.058 por 10 a la 3. ¿Cuánto nos da esa potencia de pérdidas en el núcleo? ¿Cuánto nos da esa potencia de pérdidas en el núcleo? 52.13. 52.3, excelente. ¿Alguien más que pueda validar ese dato? Confirma, ingeniero. Ok. Ok, entonces vamos ahora a calcular la eficiencia energética de la máquina, donde, pues, si ustedes revisan el material que les proveímos, sería la potencia de salida dividido entre la potencia de pérdidas en el cobre más la potencia de pérdidas en el núcleo, ¿sí? Más la potencia de salida, ¿sí? Y eso nosotros lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, vamos a insertar nuevamente el cociente donde vamos a tener 12 kilos, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre la sumatoria de 189.02 más 52.13 más 12 kilowatts, ¿sí?
¿Cuánto nos, y lo vamos a multiplicar por 100? ¿Cuánto nos da esa eficiencia? 98.03. 98.03%. Muy bien. ¿Alguien que pueda confirmar ese dato? Confirmo, ingeniero. Ok. Excelente. Correcto. Excelente. Ok, excelente, gracias. Entonces ahora lo que vamos a hacer es copiar nuevamente la solución de nuestro, vamos a ver, la solución de nuestro literal E acá. Ok, solo vamos a modificar el tamaño, aquí lo tenemos de 15, lo vamos a mover a 12 y ya se ve bonito. Guardamos la solución, tranquilos. Bueno, muy bien. Como ustedes pueden ver, a pesar de tener prácticamente pues, un muy buen recurso como lo puede ser una calculadora programable en nuestros teléfonos, realmente el cálculo o el trabajo matemático que conlleva el análisis de estas máquinas, pues sí es bastante arduo. Más o menos para que ustedes tengan una idea, nos hemos tardado alrededor de 1 hora con 10 minutos solo para cálculos que dentro de mi punto de vista pues son bastante simples, pero que obviamente por la metodología que seguimos en clase, que es obviamente plantear todas las ecuaciones para que ustedes tengan una idea clara de dónde surgen cada uno de los cálculos, obviamente pues eso lleva su buena tarea de tiempo. Así que, bueno, prácticamente ya falta un cuarto para las 8 de la noche. Prácticamente pues ya casi agotamos el tiempo de la clase. Vamos a ver, permítanme evaluar cuánto es el trabajo matemático del siguiente ejemplo. Ah, no, hombre, sí, esto es bastante simple. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda del ejemplo 2.5. Ok. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Cuando son admitancias es cuando se agrega el signo negativo a los pasores, ¿no? O había casos en los que se agregaba un signo negativo, no sé. Se te escucha algo a lo lejos la voz. Para la admitancia, Okay. ¿es cuando se agrega el signo negativo o cuándo es que se agrega ese signo? Ah, ok. Mira, prácticamente este signo negativo siempre lo va a llevar porque como le explicamos al inicio del ejemplo, recordemos que la reactancia de magnetización en realidad es una bobina o está siendo caracterizada por una bobina. Entonces, de entrada, cuando tú ya ves en un modelo de una máquina eléctrica que estamos caracterizando algunos efectos por medio de bobinas, quiere decir que en cierta medida va a haber un desfase en atraso, obviamente que va a tener que ver con la corriente en esa parte. Entonces, al haber un desfase entre tensiones y corrientes, pues normalmente para una bobina siempre va a generar un atraso de la corriente con respecto a la tensión. Entonces, por eso es que nosotros le solemos agregar este signo negativo. Eso no quiere decir que no se va a poner en práctica también en las impedancias serias. De hecho, aquí está, ¿sí? Si este efecto inductivo no existiera, prácticamente la parte real de este número complejo te daría 0, pero en realidad sí está. Solo que este efecto inductivo comparado con este no es tan fuerte porque se debe a flujos dispersos. O sea, en realidad las magnitudes, si tú te fijas en ambos modelos, es sumamente pequeña, pero no quiere decir que no está. Pero es mucho más fuerte acá y por eso de una sola vez pues ya se asume signo negativo a sabiendas de que si tú calculas la corriente de magnetización y la corriente de pérdidas con respecto a la tensión en bornes de la admitancia, muy probablemente pues te va a dar un atraso en la corriente. No sé si ahora sí más o menos queda claro esto, Vladimir. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda?
Muy bien. Bueno, señores, ¿qué dicen ustedes? ¿Le metemos mano al ejemplo 2.7 o se lo subo ya resuelto y me hacen preguntas ahí en el correo? Ustedes me dicen. Mejor lo graba, ingeniero. Ok, magnífico. Bueno, ¿alguien más que esté a favor de que grabemos la solución? Sí, ingeniero, mejor grábelo. Ok, magnífico, perfecto. Bueno, muy bien. Hey, por Está aquí bien. otros mensajitos. Ah, lo subimos. Excelente. Miren, al final les comprendo. Ha sido prácticamente una jornada bastante fuerte con este ejemplo, pero creo que desde el punto de vista de cálculos, muchas veces los problemas que son largos nos permiten a nosotros comenzar a despertar agilidad con el uso de las calculadoras. Bueno, señores, entonces vamos a parar la grabación. Bueno, siempre que estamos ante la presencia de este